Ah, ok. Ese grabo, acá está. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Ok, vamos a quitar los alambritos aquí. Vamos para ponernos bien cómodos. Me da gusto, hermanos, como el Señor ha obrado en nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y escuchando los testimonios, hermanos, yo me gozaba mucho. Y aparte de los testimonios que estábamos haciendo acerca del coronavirus, nada más para no hacerlo más largo y no quitarles más tiempo, quiero hablar acerca de una pequeña experiencia que tuve acerca del coronavirus. En mi trabajo, todos los cocineros en la noche se enfermaron, hace 2 meses. Y no tenían cocineros en la noche. A mí me estaban preguntando si podía trabajar en la noche, pero yo pues obviamente no puedo. O sea, yo no puedo poner el trabajo primero y luego a Dios. Amén. Siempre Dios tiene que ser nuestra prioridad primera. No importa lo que esté pasando, tenemos que buscar al Señor. Amén. En todo momento, en todo tiempo. Entonces, uno de ellos salió positivo. Otros 2 salían entre positivo y que sí, que no, como decía el hermano, que a veces salen resultados positivos, otros negativos, y así como que no se desarrolla el virus o no sé qué pasa ahí, pero esos 2 regresaron al trabajo, pero uno de ellos no regresó y tuvo que esperarse la cuarentena. Entonces tenían corto de personal. Y eso fue durante la semana, el fin de semana. Entonces un lunes yo me presenté y me dice mi jefe, te quiero preguntar algo, y le dije, sí, pregúntame. Y me preguntó, ¿y tú por qué no te enfermas? Y le dije, ¿sabes por qué no me enfermo? Porque yo creo en mi Dios. Amén. Que Él me protege. Amén. Yo tengo mi fe en el Señor, tengo mi mirada en Él. No importa lo que pase, hermanos, tengan la mirada en el Señor. Y si ya tuvieron esa experiencia, crean en el Señor totalmente y afírmense en el Señor. Amén. De que Él puede hacer todas las cosas posibles. Amén, aleluya. Todo puede ser posible. Pero ese no es la palabra que voy a traer hoy. Amén. Esa no es la palabra de hoy. Él le bajo un poquito. La palabra de hoy es acerca de una experiencia que tuve hace semana y media. Y el tema que traigo es, afírmate en el amor de Dios. Amén, aleluya. Y voy a orar primero, vamos a orar, y si nos ponemos de pie nada más unos segunditos mientras oramos, y vamos a poner todas las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque estamos presentes aquí, Señor, en tu casa. Venimos ante tu presencia, Señor, presentándonos, Padre, y poniendo todo nuestro corazón, Señor Jesucristo, ante tu presencia, ante el Espíritu Santo, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor Jesús, que esta semilla, esta palabra, caiga en tierra fértil, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos al enemigo, que él siempre está a la expectativa de robarnos la palabra, pero en este momento lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor Jesús, que tú tienes el poder, Señor, tú tienes el poder, y creemos en tu palabra, y creemos en ti, Señor Jesucristo. Reprendemos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús, para que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en ti, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse. Y como decía, traigo el tema, afírmate en el amor de Dios. Y la palabra hoy la vamos a llevar a 1 de Juan,
capítulo 4, verso 7. Y vamos a ir del 7 al 21. Y voy a dar unos segundos, mientras buscamos la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y la palabra del Señor, ¿los ya tienen, hermanos? Amén. Primera de Juan, la carta del apóstol Juan se encuentra cerca de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha permanecido en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues con Él así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Y nosotros tenemos el mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Y el Señor cuando me tocó esta palabra y me mostraba, hermanos, yo tuve una experiencia con el Señor. Yo tuve una experiencia con el amor de Dios, Amén. cara a cara, hermanos. Yo estaba buscando en muchas búsquedas que siempre hago, en muchos estudios que a veces sigo. En mi trabajo, especialmente en mi trabajo, estaba escuchando una prédica y luego pude sentir el amor de Dios. Amén. Y lo sentí tan fuerte, hermanos, que luego fui a mi casa y estaba meditando acerca de la presencia del Señor. Y al final del día yo siempre me postro y oro. Y el Señor me decía: no quiero alabanza, nada más te quiero a ti. Amén. Nada más te quiero a ti. Y dije: ok, Señor, y me puse de rodillas y no dije ni Señor. Iba a comenzar a decir Señor cuando sentí su presencia. Sentí su amor, hermanos, de una forma
que nosotros sentimos su presencia, nosotros sentimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ese amor incondicional, o sea, que usted no lo tiene, no sé, como que siente decir, te amo, pero no dice las palabras cuando ese amor que viene del Señor te llena tu corazón totalmente. Porque no necesitas decir, te amo, Señor, porque Él incondicionalmente te ama. Amén. Él incondicionalmente nos ama porque ama su creación. Eso es lo que el Señor me mostraba en mi trabajo una vez cuando todos fanáticos de un partido de fútbol estaban gritando y diciendo, ya. Y yo le decía al Señor, nos hemos olvidado de ti, Señor. Amén. Y el Señor me mostraba de que aunque estamos así, nosotros los seres humanos, Él nos ama, porque somos su creación. Amén. Entonces, de ahí nació este tema. Y cuando la pastora me mandó un mensaje y me dijo, ¿vas a predicar? Dije, Señor, ya esto es de ti. Voy a compartir acerca de tu amor. Amén. Entonces, ¿qué es el amor en el mundo secular, hermanos? Y tengo aquí escrito, el amor es un concepto universal. Esto es el mundo secular, relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferencias ideológicas y puntos de vista. Entonces, el amor en el mundo secular, hermanos, es nada más el compartir entre uno y otro algo. Se hacen sus comunidades, sus grupos, y los hemos visto durante mucho tiempo en la historia, y ven ahora, en estos tiempos, lo podemos ver. Se han levantado grupos, hermanos, donde dicen ellos venimos peleando nuestros derechos. Venimos nosotros para que se nos reconozca que hacemos algo por este país. Hay otros grupos que dicen, venimos porque nosotros nos amamos. Amén. Y no quiero mencionar grupos, hermanos, porque, amén, Dios nos creó a todos. Y si comienzo a mencionar grupos, sería en contra de la palabra. Entonces, estos grupos de la sociedad que se han creado por ellos mismos es para su propia conveniencia, su propio amor. Y demuestran ellos de que dicen ellos, este es el amor que debemos de tener. Amén. Cuando la verdad, el Señor nos está diciendo, eso no es el amor que yo tengo para ustedes. Si ustedes realmente se doblegaran ante mí, buscaran mi presencia, yo los llenaría de ese amor. Gracias. De ese amor que ustedes buscan. Así dice el Señor. Porque, hermanos, déjenme decirles, yo pasé 30 años jugando videojuegos. 30 años esclavo del videojuego. Y de esa puerta, hermanos, se abrió la pornografía. De esa puerta se abrió la depresión. De esa puerta todas estas cosas que ahorita las voy a mencionar se abrieron en mi vida. Amén. Entonces en el 2009 el Señor se da a conocer en mi vida y yo no lo escuché. Amén. Su amor estaba ahí, me bendijo y yo no quería nada con Él porque no era sincero. Amén. No venía de mi corazón. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que todos nosotros, como seres humanos, sin conocer a Dios, buscamos un amor que la verdad Dios ya lo ha dado. Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Ese fue el gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros para demostrar el amor que Él tiene sobre su creación. Y no nada más nosotros, hermanos, es toda su creación, es todo el mundo, todos los animales. Dice en Apocalipsis que Él hará todas las cosas nuevas. Amén. Entonces estamos hablando de un nuevo mundo. Estamos hablando de nuevas cosas. Nosotros estaremos glorificados en la presencia del Señor, como algo nuevo. Entonces, refiriéndose a esta clase de amor, el apóstol Pablo estuvo hablando acerca de eso en Galatas 5, 19, 21, y dice, y manifiestas
son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y con estas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y dice otra vez en segunda de Timoteo 3, capítulo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Amen. Que tendrá la apariencia de piedad, pero negarán la edificación de ella. A esto evita. Todo esto, hermanos, que les acabo de decir, todo esto es el dichoso amor que hay ahorita en el mundo. Este es el dichoso amor. Idolatría, borracheras, orgías, inmoralidad sexual es lo que está pasando en este mundo, hermanos. Amen. Y está suelto. Y la gente está creyendo que ese es el amor verdadero, Amen. cuando la verdad no es así. El verdadero amor es, como ya lo habíamos dicho, es el amor del Señor. Ahora el amor, como la palabra de Dios dice el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca sus propios intereses, no se irrita, no tiene en cual el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija de la verdad, tal como dice en 1 Corintios 13, 4 al 7 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, Amen. el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza del injusto, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amen. Y estas son palabras del apóstol, del apóstol Pablo. Miren, hermanos, la historia del apóstol Pablo para mí es una gran historia de amor. Amén. Porque todas las epístolas que él escribió a las iglesias fue porque él transmitía el amor del Señor. Tanto como él los amonestaba, como también les decía: hagan esto por el Señor, Amen. hagan lo otro por el Señor. ¿Y por qué lo decía así? Porque él sabía, hermanos, se había tenido confrontado, había tenido una confrontación con el Señor directamente. Porque el Señor hubiera podido en ese momento decir: ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu vida, Pablo. Pero no fue así. El Señor tuvo misericordia de él y tuvo ese amor hacia Pablo. Y le dio ese amor en su corazón para que por medio de él, los que no eran judíos, o como decía, o los que no eran de Israel, tuvieran parte en el Señor, Amen. que somos nosotros. Entonces, sin esta confrontación en Pablo y el Señor,
no hubiéramos podido tener todo lo que Pablo nos habla acerca del amor y nos habla acerca del mundo espiritual, hermano, porque el mundo espiritual es cierto, es muy cierto. Tal como decía mi hermano acerca del coronavirus, es muy cierto. Pues yo le digo que el mundo espiritual es cierto, hermanos. Amen. Es muy cierto. Y el apóstol Pablo también nos habla acerca de eso, pero ese es otro tema, hermanos. Amen. ¿Qué es lo que el apóstol Juan en este caso nos está diciendo en parte de esta epístola? Nos está diciendo que para comenzar debemos nacer de nuevo en Dios. Nacer de nuevo, buscar el bautismo y así comenzar el camino de Dios y renacer en una nueva criatura. Pero ¿cómo hacemos esto, hermanos? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos conocer al Señor? Y muchas cosas que el Señor quiere para nosotros. Por ejemplo, dice aquí en 2 Corintios 5, 17 al 21, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amen. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó de nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces yo escribí tres cosas, hermanos. Escribí tres cosas, y ese es nacer de nuevo, conocer a Dios y creer en Dios. Renacer de nuevo, creer en Dios y conocer a Dios. Pero ¿cómo hacemos esto, hermanos? Amen. Tenemos que buscar de Dios. Como nuestra pastora decía, tenemos que buscar su presencia, orar. Cuando el Señor vino a mi vida, pude sentir su amor, hermanos. Y el Señor me sacó de ese, como dice mi madre siempre, ese lodo cenagoso. Y me sacó como quien dice, metió sus manos ahí y me sacó. Entonces después de eso comenzó un camino, hermanos, de la búsqueda del Señor. Y me recuerdo muy bien de que donde Él me formó, hermanos, fue cuando yo estaba con mi hermana y viviendo con mi mamá. Y el Señor me formó en el piso, hermanos. Porque yo no tenía una cama, tenía una cama de aire. Y ahí me doblegó el Señor. Amen. Ahí sentí su amor por primera vez. Y ahí fue donde el Señor me dijo que es hora que dejes todo. Amen. Búscame a mí, busca mi rostro, búscame, cree en mí. No nada más di que crees en el Señor, sino que también siéntelo en el corazón. Amen. Aleluya. Eso es lo que el Señor quería de mí, que lo sintiera totalmente en mi corazón, porque tenía muchas cosas que yo debería de dejar. Me acuerdo que mi hermana me preguntaba: ¿ya terminaste o ya todavía juegas video games? ¿Todavía juegas los videojuegos? Y le decía, pues sí, 1 hora. Entonces todavía no estaba llevando esa cruz totalmente, hermanos. Le estaba diciendo al Señor: ¿sabes qué? Nada más voy a llevar un pedacito. Déjame cortar un pedacito de la cruz. Y llevaba ese poquito, pero estaba arrastrando lo que debería de también dejar. Es porque debemos dejar todo, hermanos, todo lo que es piedra de tropiezo, todo lo que no nos sirve.
Y en este caso era el videojuego. Hasta que el Señor vino y me dijo, hasta aquí. O te arreglas o a ver qué pasa. Entonces le dije, Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí, es cierto. El mayor sacrificio que debo de hacer para ti es totalmente quitar eso que todavía alaba yo, eso todavía que venía atrás de mí. En el nombre de Jesús ya no es así. Amén. Porque una cautividad, un esclavismo para mí era el videojuego. Amén. Para otros es el alcohol. Para otros es las drogas. Para otros, hermanos, es la inmoralidad sexual. Para otros, hermanos, es la lascivia, la idolatría, hechicería. Para otros son diferentes, pero el pecado es el mismo. Amén. El pecado es el mismo. Nosotros pecamos y es lo mismo, hermanos. Amén. Entonces debemos de arrepentirnos ante la presencia del Señor. Tenemos que buscar al Señor y creer en Él, tal como dice aquí el apóstol Pablo, que dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esas dos cosas me faltaban a mí. A pesar que ya había visto su grandeza, a pesar que había hecho el gran milagro de darme a mi hijo. Amén. Aleluya. A pesar de que esa gran batalla y ese gran monte se había levantado en contra de mí, hermanos. La batalla más fuerte es nosotros mismos. Amén. Claro. Ahí, hermanos, ahí se dan las batallas más grandes que ustedes Amén. no pueden imaginar. Y muchos lo han vivido, muchos lo han visto, lo han sentido. Es porque esta carne, hermanos, nada más quiere los deseos de la carne. Amén. Hasta que nosotros digamos, esta carne la crucifico y la clavo en la cruz, hasta ahí el Espíritu va a morar en nosotros y vamos a ser manejados por el Espíritu. Amén. Y yo no estaba dejando eso, hermano. Mi amor estaba en una cosa. Mi amor estaba en la pornografía. Mi amor estaba ver videos de YouTube acerca de todo eso. Ahí estaba mi amor, ahí estaba mi visión. Hasta que el Señor dijo, ya es hora de que saques todo, ya es hora que te liberes de todo esto. Porque mi amor es suficiente, eso es lo que me dijo el Señor. Mi amor es suficiente. Y si no es suficiente para ti, es porque estás muy mal. Entonces comencé a llevar mi cruz completa, hermano. Amén. Y así llegaron más problemas. Porque en este mundo vamos a pasar por tribulaciones, hermano. No todo es perfecto. Muchos dicen, es que para los cristianos es todo muy perfecto. No es así, hermanos. No es así. Es donde el enemigo se quiere levantar más. Porque sabe de dónde tú saliste y te quiere arrastrar de nuevo. Amén. Te quiere arrastrar de nuevo. Pero todo lo fortalece, todo lo podemos con Cristo. Como decía mi hermano en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta ese verso. Y también, si tienen tiempo, léanse Mateo 5. El sermón de monte, muy bueno. Me ha edificado mucho. Bueno, pero no quiero darle larga a esto, hermano. Y como estaba diciendo, debemos de conocer al Señor. Miren lo que Jeremías 29:11 dice, 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendré, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me llamaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, para conocer a Dios, tenemos que buscarlo de todo corazón. Amén. Y a veces, hermanos, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo para que realmente lo busquemos. Para que realmente llevemos nuestro corazón doblegado, arrepentido ante su presencia. Amén.
Y el Señor siempre, siempre manda a su gente. Amén. Siempre mueve a alguien para llevarte una palabra. Amén. Siempre dice, te manda ya sea una palabra por medio de que nuestra pastora o algún hermano de alguna iglesia hermana, siempre manda una palabra. Y eso es para que abran los ojos, para que abramos los ojos y miremos lo que estamos muy mal. Porque el Señor es fiel, hermanos. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Estamos tanto tiempo como cristianos y aún así nos olvidamos, porque siempre va a haber un momento donde flaqueamos y el enemigo toma ventaja, hermano. Amén. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, y si lo buscamos de todo corazón y si lo conocemos, sabemos, hermanos, sabemos que en el momento que lo buscamos, ahí está. Amén. Y su amor está ahí. Si tan solo nosotros abriéramos un poquito más nuestro corazón, entonces Él entraría. Y moraría. Como dice creo que en Apocalipsis dice, estoy a la puerta. Eso es lo que te está diciendo, hermanos. Estoy aquí. Mi presencia está aquí. Eso es lo que el Señor me mostró ese día. Me decía, ¿qué estás haciendo? Ya estoy aquí. Nada más ven. Amén. Ven a estar conmigo. Ven a sentir mi amor. Ese amor incondicional que nadie puede darnos. Amén. Porque déjeme decir, hermano, fue muy difícil para mí cuando me separé de mi esposa. Yo sentía que no podía, porque obviamente, hermanos, esta carne quiere un afecto de alguien. Amén. De alguien físico. Cuando no estamos en el Señor, queremos algo físico. O sea, algo que sea totalmente, algo material. Amén. Ya. Porque obviamente Dios es invisible a los ojos humanos. Pero en el mundo espiritual nos deja ver quién es Él. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo me sentía bien mal. Y ya estuve a punto de caer en depresión. Pero en ese momento, el Señor llegó a mi vida. Amén. Tocó mi corazón con Isaías 57:15. Rompió, hermanos, ese corazón duro. Y me doblegué ante su amor. Amén. Me doblegué ante su amor. Y dice Ezequiel 36, creo que 36, 37 al 39, donde dice que el Señor va a quitar ese corazón duro y va a poner uno de carne. Amén. Aleluya. Donde su espíritu morará. Amén. ¿Y qué te está diciendo, hermanos? Es su amor el que va a implantar en nosotros. En ese corazón de que te ha puesto un nuevo corazón. Es donde la renovación está en nosotros. Amén. Porque déjame decirle, hermano, en el 2009 yo acepté a Dios como mi Dios y Salvador, a Jesucristo. Yo me bauticé y aún así le di la espalda al Señor. Amén. Aún así, yo anduve otra vez en el mundo. Aún así, yo fui otra vez tomando alcohol, yendo a los nightclubs, buscando un amor, hermanos, que no se encuentra en el mundo. Amén. Entonces, de tantas cosas, el Señor llegó a mi vida. Y fue, hermanos, puedo decirles que fue en enero 19 del 2019. Estaba muy mal, jugaba videojuegos 8 horas al día. Era la tercera parte del día, hermanos. Porque vamos a dormirnos, ¿cuánto dormimos? 6, 7 horas. Y luego 8 horas, y luego 8 horas para ir a trabajar. Entonces, estaba perdido, hermanos. Estaba cautivo. Amén. En el videojuego. El enemigo había tomado posesión ahí. Pero el Señor entró, hermanos. El Señor entró, me sacó de ahí y comencé un camino diferente. Pero un camino
que el Señor ya había trazado, como es en su palabra, de que Él ya trazó el camino. Amen. Y que nosotros debemos de caminar en Él. Amen. Caminar en Él. Y a veces pasa de que hay distracciones. Oh, yes. Eso demoró, hermanos, un año. Demoró un año para que totalmente el Señor obrara en mí. Amen. Porque había distracciones. Y estas distracciones le daban una hora al videojuego. De todos modos, aunque yo sabía la palabra de Dios y lo conocía, pero hubo un día que el Señor en un sueño llegó a mi vida y me dijo: quiero 2 horas De oración. para estudiar la palabra de Dios. Quiero que ores. Venía todos los viernes, hermano, aquí. Amen. Y eso me ayudó muchísimo en la Amen. formación de la oración. Porque Amén. yo no sabía orar, totalmente. O sea, no sabía. Y aún ahora siento que todavía me quedo corto, hermano. Amen. Aleluya. Entonces estamos en un camino de que estamos yendo de nivel a nivel, de poder en poder, como dice nuestra pastora. Amen. Entonces, debemos de creer en Dios. Y dice, creer en Dios es tener fe en el Señor, porque es muy importante para echar raíces profundas en el amor de Cristo. Amen. Aleluya. De esta manera manifestamos una firmeza en el Señor. Mira lo que dice Efesios 3, capítulo 3, verso 14 al 20. Unos segundos. Efesios 3, capítulo 14 al 20. Dice, por estas causas doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad Y la altura. y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amen. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, el amor del Señor nos llena y nos da esa plenitud de Dios en nuestros corazones. Nos llena tanto, hermanos, que Él nos brinda su paz, nos da su amor, la confianza de saber y ir ante su presencia y decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo. Amen. Entonces, hermanos, ¿qué estamos esperando? Este fin de semana el Señor me decía: ya es hora que abras tu boca. Amen. ¿Y sabe qué, hermano? Yo siempre hablo con nada más un trabajador de mi trabajo, compañero de trabajo, acerca de Dios. Pero me estaba guardando nada más eso entre él y yo. Por eso el Señor me dijo: es hora que abras tu boca. Este viernes comencé, hermanos, por medio de esa confianza que el Señor está conmigo, a compartir acerca del amor del Señor. No nada más con este compañero de trabajo, sino que con los demás hermanos. Amen. Porque el Señor nos está diciendo: ok, ya estás hablando con Él acerca de Dios, pero yo quiero que busques y hables de mí con más personas. Por eso, hermanos, la iglesia no se puede quedar nada más en 4 paredes. Necesitamos buscar la gente, ir y proclamar el reino de Dios. Amen. Y hablar de las buenas nuevas del Señor, porque los últimos tiempos los estamos viviendo, hermanos.
No crea que el coronavirus se va a ir. No. No. Amén. Pero estamos protegidos por la sangre de Jesús. Y eso lo podemos totalmente tener en fe de que Él está con nosotros. Siempre, hermanos, antes de irnos a trabajar, antes que tomemos el camino para ir a algún lugar, hay que ir a la presencia de Dios y pedirle al Señor: protégeme, guíame, Amén. consuélame. Que tu presencia esté conmigo en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, en mi entrada y en mi salida. Amén. Que estés tú conmigo. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado, de que Él está con nosotros, no importando qué estemos pasando, hermanos. Hermanos, y los cristianos, los primeros cristianos, cuando se levantó el apóstol Pablo y Pedro y todos ellos estaban enseñando acerca de la palabra de Dios y el evangelio, ellos pasaron por muchas cosas terribles, eran perseguidos, hermanos, eran muertos. El emperador Nero los mataba, hermanos, por docenas, y era cruel. Y esos tiempos, hermanos, en un punto van a llegar en estos tiempos de ahora. Amén. Y lo estamos viendo, hay grupos antisociales, hermanos. Hay grupos de que no quieren escuchar la palabra de Dios y se enojan en contra de un cristiano que quiere decirles: Dios te ama. Nada más cambia tu forma de ser. Ya no practiques lo que estás practicando. Deja todo atrás y ven a los pies de Cristo. Y se enojan, hermano. Se enojan. Amén. Yo me admiro, hermano, cómo se enoja la gente cuando uno comienza bueno, esa gente que está bien atada, ¿verdad? O sea, que no quiere escuchar a Dios. Entonces el Señor me estaba mandando a quitarme ese tape de mi boca. Amén. Y no me había dado cuenta que casi más de la mitad del restaurante han tenido algún encuentro con el Señor. Hermanos, dije: ay, Señor, gracias porque me quitaste estas escamas de mis ojos y me dejaste ver que hay ahí cristianos todavía. Y que todo lo que necesitan, hermanos, es de que alguien les hable del Señor y las buenas nuevas, pero en una forma, hermanos, verdadera. Amén. Porque hay mucha doctrina, hermanos, que nos enseña otras cosas. Un evangelio de prosperidad, de que puedas hacer lo que quieras, que la gracia no se va, que la salvación no se pierde. Amén. Hermanos, tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Amén. Solo así heredaremos el reino de Dios. Y es de tener el temor de Dios, uno de los 7 espíritus en Isaías 11, si usted lo quiere buscar después. Ahí habla de los 7 espíritus de Dios. Hermanos, es hora que despertemos. Amén. Despertemos como iglesia fuerte, Amén. como soldados del Señor, tal como el Señor le decía al profeta Ezequías: profetiza en estos huesos secos. Y es hora de profetizar en nuestros huesos secos, hermanos. Yo sé que el Señor levanta profetas, pero también el Señor nos ha dado autoridad por medio de la palabra, hermanos. Nos ha dado autoridad suficiente para decir: es hora que estos huesos secos se levanten. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces es hora de comenzar, hermanos, a declarar la palabra. Porque una palabra, hermanos, sin declaración, sin fe, es una palabra muerta. Nada más son palabras. Debemos de declarar la palabra del Señor, con esa autoridad que el Señor nos ha dado, con ese amor, hermanos, y transmitir ese amor que el Señor te llena, esa plenitud de Dios, ese amor que te llena tu corazón hacia los demás. Comienza con tus hijos. Esta semana yo miraba a mi hijo un poco raro y no sé, el espíritu me movía a eso, o sea, como que algo está pasando. Entonces hablé con él y yo lo sentí un poco así como molesto, irritado, y dije: entonces quizás es algo de la escuela o algo así, porque a veces los niños se enfrentan a sus propios problemas en la escuela.
hablando con él, no me quería decir. Le decía, ok, no me vas a decir, está bien. Pero te voy a dar 10 segundos. Y le comencé a contar. 10, 9, 8. Dijo, no, sí te voy a decir. Le dije, ok. Pero era tanto el dolor que sentía que me lo puso en el celular. Le dije, pues yo no lo miro bien. Dímelo tú. Me dijo, es que mi madre no es honesta conmigo. Y se comenzó a quebrantar. Hubo un quebrantamiento de él y comenzó a llorar. Y le dije, Jared, a veces pasan las cosas de que nosotros queremos los mejores padres en nuestra vida. Pero a veces pasa de que no es así. Amén. Pero déjame decirte que el amor de Dios puede llenar tu corazón. Amén. Entonces comencé a orar por él y sentí la presencia de Dios que estaba en ese momento, en esa oración con él. Entonces lo que quiero decir, hermanos, es que nuestros hijos tienen que ser los primeros en sentir ese amor que el Señor deposita en nosotros. Amén. Ese amor que debemos de transmitir hacia nuestros hijos. And then, lo podemos transmitir a nuestros hermanos, a gente que necesita de Dios, porque necesitamos amar la creación del Señor, no las prácticas, no el pecado, Amén. pero la creación de Dios, y así buscar al como quien dice, al inconverso, gente que no cree en Dios. Pero hermanos, en uno u otro momento, todos han escuchado de Dios. Todos saben que hay un Dios. Yes. Nada más que hay una gran mentira del enemigo para confundirlos. Pero hermanos, yo sé de que el Señor nos ha dejado la oración, su presencia, nos ha dejado la sangre de Cristo, su palabra, pero sobre todo es el amor, hermanos. Amén. El apóstol Pablo lo decía en 1 Corintios 13, que hay 3 cosas, es la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor, porque Él daba amor. Amén. Dios es El apóstol Pablo transmitía el amor que recibía de Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de dar amor, pero dar el amor que Cristo nos ha mostrado. Y ya para concluir esta palabra, donde era Mateo 22, 37, 40. Mientras lo buscan, hermanos, el Señor, como estaba diciendo, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado dones también. Y uno de los dones espirituales es el amor, hermanos. Y eso lo encuentran en Galatas 5, 22 al 23. Ese se lo dejará a ustedes. Mateo 22, 37, 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y las profecías. Gracias, Señor. Y con esto yo los dejo, hermanos. Que fue tan grande el amor de Dios con nosotros. Y llegó a un punto de que no sabía cómo extirpar el pecado. Y el Hijo dijo, yo voy. Aleluya. Y Él vino, hermano. Él vino y mucha gente no lo aceptó en esos tiempos. Pero ahora, hermanos, que nos ha dejado la palabra, que nos ha dejado guianzas, que nos ha dejado una iglesia, una casa de oración que ha levantado Él.
ahora Él, hermanos, puede obrar totalmente en nuestros corazones. En una forma, como decía en Mateo 5:48, creo que es, que dice: perfecciónense como el Padre es perfecto. Jesucristo decía acerca del amor, hermanos, que hay que perfeccionar ese amor, tal como Dios nos ama, ese amor perfecto y grande. Yo les pido, hermanos, que abramos nuestro corazón en este tiempo, en este momento, que abramos nuestro corazón al amor de Cristo. Un amor que nada más quiere que tú te doblegues. Él no busca nada más, Él no busca nada de materialismo. No busca más que a ti directamente. Amén. Entonces, hermanos, ya no es algo que debemos de negociar. Ya no es un negocio, hermanos, como antes, que decían: no voy a seguir a Dios. Y otros decían: sí. Ahora en estos tiempos está diciendo el Señor: ven a mí, doblégate totalmente. Yo soy el único camino a la vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y yo siento una presencia muy hermosa. Y Gracias, Espíritu Santo. si nos ponemos de pie, Gracias, mi Señor. vamos a dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo personalmente, Padre, puedo sentir tu presencia aquí, y sé que tu presencia ya está acá, Señor. Sé que está aquí en tu casa, Padre, y nosotros venimos presentándonos ante ti, Señor, presentándonos ante tu presencia, Padre, porque sé de que tú quieres derramar de ti sobre nosotros. Quieres derramar tu amor en nuestros corazones para dejar totalmente ese corazón duro, dejar totalmente el pecado, circuncidar nuestros corazones y dejar que el amor de Cristo entre en nosotros. Yo te pido, Señor, que bendigas esta congregación, Padre, que nos fortalezcas en tu presencia, que nos des más de ti, Padre, pero sobre todo, el amor de Cristo en nosotros.